Buenas noches a todos, sean bienvenidos al seminario de la difusión del Espíritu. Hoy es el tema que nos toca. Les invito a que hagamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a dar comienzo a este tema. Hoy vamos a hablar de la promesa del Padre. La promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, y la efusión del Espíritu Santo. Tengo unas citas del Papa Juan Pablo II. Decía que el Espíritu Santo es el gran Dios desconocido, porque muchas veces no conocemos al Espíritu Santo, o muchas veces no lo dejamos obrar en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nosotros desde el bautismo. Desde que venimos al mundo, el Espíritu Santo nos da la bienvenida, por así decir, al mundo. Desde que somos niños, algunos, se bautizan ya siendo mayores, pero los que estamos practicando la fe nos bautizamos de niños y lo tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida desde ese comienzo. El Papa Francisco decía, el único que puede hacernos de nuevo es el Espíritu Santo. Solo Él puede cambiarlo todo y hacernos nacer de nuevo. Necesitamos la efusión del Espíritu Santo para ser testigos valientes del Evangelio, de la palabra del Señor, en un mundo donde somos cobardes para proclamar su palabra, porque muchos a veces no nos animamos a leer la palabra y a poder explicarla a nuestros hermanos. Entonces, muchas veces somos cobardes. Necesitamos la efusión del Espíritu Santo para ser testigos valientes de nuestra palabra. A veces estamos todos llenos de miedo, llenos de cobardía para proclamar la palabra que el Señor nos dejó, y Él nos pide conversión, nos pide fe, y sin la efusión del Espíritu Santo no podemos. El Señor nos pide arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento viene también por Angélica había dado lo del tema, el pecado, que nos explicaba que para arrepentirse de verdad hay que ir al sacerdote y recibir la gracia del Espíritu Santo, el perdón, ¿no? El hermano Fabián nos hablaba de la salvación que por medio de nuestro Señor somos salvados en este mundo, que hay muchas circunstancias que se nos pasan en el camino, y por medio de la salvación del Señor podemos seguir adelante. La hermana Susana nos hablaba del señorío, me estoy salteando ahorita, ¿no? Que nos hablaba que es la primera, el amor de Dios. El amor de Dios está desde el comienzo y puede todo. Cuando tenemos amor de Dios en nuestro corazón, podemos amar al hermano, ver las necesidades del hermano, siempre viendo en mi hermano a Jesús, porque siempre tenemos que ver a Jesús en nuestro hermano. Entonces, por medio del amor de Dios que nos dejó, podemos ver a nuestros hermanos que están a nuestro lado, que a veces tienen alguna necesidad, algún afecto. Algunas veces hay personas que están tristes y no lo vemos, y viendo con el amor de Dios, desde los ojos de Dios, podemos estar al lado de nuestros hermanos. Y Susana nos hablaba del señorío de Jesús. El señorío de Jesús es aceptar al Señor como Rey de nuestra vida, el Señor de mi vida, que sin Él yo no puedo hacer nada. Si Dios no estuviera en mi vida, yo no puedo seguir adelante. Entonces, cuando aceptamos al Señor en nuestra vida, podemos seguir diciendo, Él es mi Señor, el que nos salvó, el que murió por nosotros. Hablando del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, la que nos hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, lleva por nombre Paráclito. El Paráclito era el que alentaba a los soldados en tiempos pasados en la guerra. Una persona que alentaba para que sigan peleando, y es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos alienta a seguir adelante cada día. Cuando lo recibimos, cuando en verdad tenemos ganas de recibirlo, porque tenemos que tener ganas de recibir al Espíritu Santo y que obre en mi vida. Y una vez que lo recibimos, el Señor, el Espíritu Santo, hace maravillas en nuestras vidas. Es hermoso recibirlo.
En el Génesis, que nos habla la palabra en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas desde la creación del mundo. Entonces, ya estaba desde el comienzo el Espíritu Santo, desde la creación, pero solo actuaba en algunas personas elegidas, en los profetas, en los reyes y en algunos elegidos para hacer una misión, como la misión del Hijo de Dios. María fue una de las elegidas, nuestra Madre, nuestra Virgen María, que hoy la tenemos como intercesora porque sabemos que todos tenemos una madre y cuando la madre le pida algo al hijo, el hijo nunca lo va a negar y el hijo le pide al Padre. Entonces María es nuestra intercesora. María era una de las elegidas por el Padre en la encarnación del Verbo de Dios. Esto está en San Lucas 1, del 26 al 38, no sé si alguien quiere anotar. Perdón, ¿de Génesis tenemos los versículos? Sí, del capítulo 1 al 5 más o menos está lo de la creación. Después tenemos la encarnación del Verbo de Dios, San Lucas 1, del 26 al 38. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y le saluda diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada. Es como que si un ángel nos aparece a nosotros, ¿y qué vamos a hacer? Nos asustamos, nos sorprendemos. Pero María, bueno, ella tenía mucha fe también en Dios, por eso la eligió. Entonces María se sorprendió por las palabras del ángel. Entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntó qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin». María le dijo al ángel: «¿Cómo será esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios». El ángel le enaltecía a María, como él sabía que iba a ser la madre de nuestro Señor, entonces le daba toda la gloria también a ella. «También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de la vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes. Porque para Dios no hay nada imposible». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Con estas palabras del Evangelio, que bueno, yo leí la cita, era de Lucas, nos habla la palabra que para Dios nada es imposible. Como concibió el Verbo de Dios a nuestro Señor Jesucristo, también la parienta de María concibió un hijo a pesar de su vejez. Era estéril Isabel. Así que ella había deseado tener un hijo con Zacarías, que era el esposo, que también era un sacerdote ya de muchos años, ¿no? Que también era el esposo de Isabel. Y bueno, el ángel también le había anunciado la venida de Juan el Bautista, que es el padrino de Jesús, y el profeta Juan, el que bautiza a Jesús por el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, acá voy a agregar un pequeño testimonio sobre la palabra de que para Dios nada es imposible. Yo hace un par de años, tengo un niño de 21 años, un niño le digo yo a mi hijo, el más grande, y uno de 4. Yo he perdido, en mi vida perdí 4 embarazos después del más grande, y pensé que nunca iba a poder tener otro niño, porque bueno, mi hijo siempre me pidió un hermanito, y yo a veces me afligía porque no le podía dar un hermano. Cuando perdí el 4º embarazo, yo dije, no voy a buscar más porque aparentemente no voy a poder tener otro, debe ser la voluntad de Dios que tenga un solo hijo.
Entonces me encomendé a Dios, a la Virgen María también. Muchos me decían, pedile a la Virgen que te ayude, rezala a la Virgen. Hasta que un día, sin darme cuenta ni nada, quedé embarazada de mi hijo Jesús. Por eso le puse el nombre Jesús. Ya de lo que yo he pensado, le dije que iba a poner María o Jesús, si podía tener otro niño. Y entonces para Dios nada es imposible. Me habían mandado a los médicos que me haga estudios, que para ver qué problema tenía, que no podía llegar a término el embarazo. Y me quedé embarazada de Jesús. Jesús nació antes de tiempo. Con la gracia de Dios no necesitó ni estar en una incubadora, nada. El médico unos días antes que naciera me dijo, si nace va a necesitar incubadora, si nace antes de tiempo, así que prepárate, mamá, porque en el medio puede haber un problema o algo. Y yo siempre me encomendaba a Dios, hasta el día que entré a quirófano y le dije, bueno, Señor, que sea tu voluntad, que mi hijo nazca bien si es de tu voluntad. Pero todo lo que vos quieras yo lo voy a aceptar. Nace Jesús y cuando escucho que llora digo, gloria a Dios, ahí en el quirófano. Estaba esperando que nazca, porque bueno, demora un ratito hasta el momento que le sacan al bebé y todo, y para uno no pasa nunca los minutos. Así que cuando escuché que lloraba dije, bueno, gloria a Dios. Y viene el neonatólogo y me dice, el pediatra, porque en ese momento no estaba la neonatóloga, me dice, nació bien tu nene, está todo bien, no va a necesitar incubadora, lo único que sí va a comer mucho, me dice. Así que gracias a Dios, no hay nada imposible para Él si lo ponemos todo en sus manos. Y el Espíritu Santo es nuestro abogado y el que nos ayuda a seguir cada día, a seguir confiando en el Señor. Bueno, esa es una parte de mi testimonio de que para Dios no hay nada imposible, acerca de la palabra esta que el ángel le decía a María y a Isabel también, que no podía concebir un hijo. Así que, bueno, continuamos con el Espíritu Santo. La palabra de Dios ya nos anunciaba desde el Antiguo Testamento en Ezequiel 37, versos del 1 al 14. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo y así sabrán que yo el Señor lo he dicho y lo haré. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Y acá leo el verso el texto bíblico de 37, verso del 1 al 14. La mano del Señor se posó sobre mí y el Señor me sacó afuera por medio de su espíritu y me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo respondí, tú lo sabes, Señor. Él me dijo, profetiza sobre esos huesos, diciéndole, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos. Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba se produce un estruendo. Hubo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar vi que los huesos se juntaban unos con otros y se cubrían de nervios, que brotaban en la carne y se recubrían de piel. Pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, convoca proféticamente al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Tú dirás al espíritu, así habla el Señor, ven espíritu de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como él me había ordenado y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, se han secado nuestros huesos y se han desvanecido.
nuestra esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza diciéndole, así habla el Señor, yo voy a abrir las tumbas de ustedes, les haré salir de ellas y los haré volver al pueblo mío, a la tierra de Israel, y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Les estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho, y yo haré, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Adelante, Padre. Muy bien. La expresión hueso seco es una metáfora usada en la literatura común del mundo, ¿no? ¿Pero qué es un hueso seco? Representa la aridez espiritual, la desolación y la pérdida total de esperanza en la visión de Dios. Dios lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos humanos totalmente secos para mostrarles que aunque una situación humanamente imposible o muerta, Él tiene el poder de restaurarla y devolverle la vida. Entonces, si hemos perdido la fe, la motivación, una comunidad que está espiritualmente estancada, necesita un soplo de vida. Necesitamos la efusión del Espíritu Santo. O una persona que esté triste, como le decía al comienzo, sin ganas de seguir luchando, que no tenga esperanza. O cuando aparece alguna enfermedad, un problema, el Espíritu Santo, el Paráclito, el ayudador, nos va a dar ese ánimo a seguir. Y sí, hermanos, se puede seguir adelante con el Espíritu Santo, se puede. Les cito otro texto bíblico en Juan 3, del 1 al 18. Hay que nacer de nuevo en el Espíritu. Y acá nos cuenta que había un profeta, ¿sí? Un hombre llamado Nicodemo, que quería hablar con Jesús. Era uno de los doctores de la ley de ahí de Israel, ¿no? De donde vivía Jesús. Y él de primero como que no sabía quién era Jesús, pero algo le decía que él era el Hijo de Dios, entonces quería hablar con Jesús. Y pidió que le pudieran hacer llegar su mensaje, hasta que una noche se reunió con Jesús y le preguntó: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo un hombre puede volver a nacer después de ser mayor? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le responde: tú eres maestro de Israel, porque él se sabía todas las leyes de Israel, pero no sabía lo que Jesús le estaba diciendo. Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestros testimonios. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre se levante en lo alto. Jesús le decía ya, porque él sabía todo lo que iba a pasar, pero todos los que escuchaban su prédica no entendían, porque el Espíritu Santo todavía no había llegado a ellos. Entonces Jesús le manifestaba por medio de parábolas, le daba ejemplos, cosas para que vayan aprendiendo, pero no entendían, no podían entender. Recién van a entender cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos y le dé todo lo que el Espíritu le da. Es como que le abre su mente y entienden todo lo que Jesús le decía anteriormente.
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgarnos, envió para que nos salvemos por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, y el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el Hijo del único de Dios. Palabra de Dios. Acá nos habla Jesús de nacer de nuevo en su Santo Espíritu. Muchas veces lo tenemos el Espíritu Santo enjaulado, no lo dejamos actuar en nuestras vidas. El Espíritu Santo habla desde el corazón, nos convence de las cosas de Dios, el único que puede sacarnos del pecado. Todos nosotros necesitamos nacer de nuevo para ser purificados. En el bautismo, que lo que le decía hace un rato, es lo que somos purificados del pecado. El Señor Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Ahí es cuando comienza su obra, ¿no? Lo que lo impulsa a Jesús a seguir con todo lo que tenía el Padre preparado para él y lo tenía que cumplir, es el bautismo en el Espíritu, cuando lo bautiza Juan en el Jordán. Esto está en Mateo 3, del 3 al 16. Bueno, entonces Jesús tenía que estar bautizado porque él sabía que venía su misión y tenía que estar preparado. Así como nosotros tenemos que prepararnos con el Espíritu Santo, Jesús también se estaba preparando, porque Jesús también era una persona como nosotros, era un ser humano. Jesús se hizo hombre y pasó por todas las cosas que nosotros a veces pasamos y experimentamos cuando caemos en pecado, ¿no? Entonces Jesús nos entiende a nosotros porque Él pasó por todas esas cosas, la tristeza, las dudas, muchas cosas que nosotros pasamos. Jesús pasó porque Él también era un ser humano como nosotros. Para poder entendernos a nosotros, Él se hizo hombre. Entonces fue Jesús desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado. Juan se resistía a bautizarle a Jesús porque él sabía que Jesús era nuestro Señor y le decía: yo no puedo bautizarte, yo soy el que tiene necesidad de ser bautizado por ti y eres tú el que viene a mi encuentro. Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan entonces se lo permitió. Apenas fue bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo descender como una paloma y dirigirse hacia él. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra de Dios. Entonces Jesús, con el poder del Espíritu Santo, ya fue bautizado y ya está preparado para la misión, para hacer frente al enemigo, salvarnos del pecado y anunciar la llegada del reino de los cielos. Jesús no necesitaba ser bautizado por arrepentimiento del pecado como nosotros, que muchas veces caemos en pecado y necesitamos el perdón del Espíritu Santo, por la gracia del Espíritu Santo. Jesús necesitaba ser bautizado para cumplir la voluntad del Padre y para que seamos libres y purificados del pecado original. Pero esto todo pasará cuando el Hijo de Dios entregue su vida, derrama hasta la última gota de su sangre en el Calvario, resucite, venza la muerte y el pecado, suba nuevamente al Padre y ahora le dice: sí, ya fueron purificados, Padre, envía, Señor, tu Santo Espíritu. Y el Padre nos enviará su Santo Espíritu, que eso va a pasar en Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Acá le doy otro texto, en Juan 15, versos 26. Cuando venga el defensor, el Espíritu Santo, el ayudador, el paráclito, nuestro abogado, nuestro defensor, de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Y en Juan 16, verso 7, nos dice Jesús: pero en verdad les digo, les conviene que yo me vaya,
porque si yo no me voy, no vendrá el otro paráclito a ustedes, el defensor. El otro dice porque el primer paráclito era Él, nuestro defensor. Como Él se tenía que ir al Padre, el Padre iba a enviar el Santo Espíritu para nosotros después. Pero si me voy, el defensor vendrá a ustedes. Entonces los apóstoles estaban todos tristes, llenos de miedo, porque Jesús lo iba a dejar de nuevo para ir al Padre. Lo que nos pasa a nosotros cuando perdemos muchas veces un ser querido, nos quedamos en un duelo eterno. Muchas veces muchos hermanos quedan en un duelo y muchas veces no saben cómo enfrentar cómo salir de esa tristeza, ¿no? Y el Espíritu Santo nos ayuda cada día a poder ir, no olvidando, porque no nos olvidamos de nuestro ser querido que hemos perdido, pero nos ayuda a que ese dolor duela un poquito menos cada día. Vamos sanando, buscando las maneras, conociendo al Espíritu Santo, recibiendo la efusión. Obviamente que tenemos que estar dispuestos a recibir la efusión. Entonces vamos sanando. O cuando caemos en pecado, también nos ponemos mal porque nos equivocamos muchas veces. Muchas veces quizás pecamos porque no nos damos cuenta, o muchas veces lo hacemos porque sabemos y caemos en pecado. Y tenemos que venir a confesarnos y pedir el perdón y por medio del Espíritu Santo recibir la gracia. La sangre de Cristo nos abre las puertas a todos. Todos somos hijos de Dios. No hay pecado que no pueda ser perdonado ni corazón que no pueda ser sanado. Pero tenemos que desear recibir su Santo Espíritu, desear nacer de nuevo, como Nicodemo le preguntaba a Jesús, nacer de nuevo. Tenemos que entregar nuestra vida en sus manos. Él toma nuestra vida y la cambia. El Señor nos espera en la Santa Eucaristía, el Señor nos espera en el Sagrario. Hay que doblar rodillas y desear el Espíritu Santo. Decirle al Señor, ven Espíritu Santo, y Él vendrá. El Señor nunca llega tarde. Como decía nuestra hermana Susana, el Señor nunca llega tarde. Somos nosotros los que a veces no nos preocupamos o nos olvidamos de ir a Él, pero Él siempre nos está esperando, todos los días. Este bautismo de efusión en el Espíritu Santo es recibir el peso del amor de Dios en nuestras vidas, después de haber aceptado el señorío de Jesús. En Juan 7, capítulo, versos 37 al 39, Jesús, fuente de agua viva. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose de pie, exclamó, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de él brotarán ríos de agua viva. Ahí el Señor se refiere al Espíritu Santo, que todavía no había sido dado, ya que Jesús no había sido glorificado. El bautismo en el Espíritu Santo es el término absolutamente bíblico. Aparece en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. En Hechos 1, del 3 al 8, la palabra nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándole numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, la que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estábamos reunidos les preguntaban, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.
Bueno, acá el Padre les sigue hablando del Espíritu Santo, pero siguen sin entender los apóstoles hasta ese momento. Y vamos llegando a Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pentecostés significa 50 días después de la Pascua, o sea, después de la resurrección de Jesús. En esta noche vamos a recibir la efusión del Espíritu Santo y yo los invito que lo quieran recibir, que lo pidan al Espíritu Santo, porque una vez que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, cambia todo, la manera de ver, la manera de pensar, nos cambia completamente. El Señor nos hace personas nuevas, por decir, nos hace nacer de nuevo. Entonces vamos preparando los corazones, queridos hermanos. Acá le cuento un poco sobre Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó toda la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos, proselitos cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo llegó a los apóstoles empezaron a hablar en distintas lenguas para poder proclamar la palabra del Señor. Bueno, acá le agrego lo del señorío Jesús, que la hermana Susana nos decía: digámosle sí al Señor, digámosle sí a Jesús, digámosle esta noche sí al Espíritu Santo, sí al Paráclito, a nuestro defensor. En Hechos 2, del 12 al 21, se decían unos a otros con asombro: ¿qué significa esto? Algunos burlándose comentaban: han tomado demasiado, porque parecían, dice la palabra, que los apóstoles estaban borrachos y eran las 9 de la mañana. Y era la promesa de Jesús la que le había enviado el Padre, que habían recibido en esa noche. Han tomado demasiado vino. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel: en los últimos días, dice el Señor, yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Y acá ya nos hablaba de nosotros hoy, profetizando, proclamando la palabra del Señor, porque hasta los confines de la tierra proclamarán mi palabra, dice la palabra, ¿no? A nosotros el Espíritu Santo también nos da el impulso para seguir adelante con la palabra. Muchas veces tenemos miedo a lo que vendrá, ¿no? Y no sabemos tampoco qué va a pasar, pero el Señor sí sabe, ya tiene todo preparado. El Señor nos conoce desde el día antes que nosotros naciéramos, ¿no? Ya cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos puso un nombre. Así que Él sabe todo lo que nosotros haremos en nuestra vida
Y el Espíritu Santo nos impulsa a seguir profetizando, a seguir proclamando su palabra, a alabarla al Señor. En Pentecostés igual se dice que es el nacimiento de la iglesia, ¿no? Que a partir de Pentecostés nace la iglesia. Marca el momento que los apóstoles dejan de tener miedo y comienzan su misión evangelizadora universal. Entonces el Espíritu Santo, como hace en los apóstoles esa noche de Pentecostés, lo hace en nuestra vida. Nos hace perder el miedo. Aunque muchas veces dudamos de las cosas, que cómo serán, cómo pasará, pero si nos enfocamos en el Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones o a tener fe en el Señor, que todo será como Él diga, porque también tenemos que aceptar su voluntad muchas veces. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sean de nuestra manera, pero siempre tenemos que aceptar la voluntad del Padre, ¿no? Porque si no aceptamos su voluntad es como que queremos cambiar algo, pero no lo vamos a poder cambiar, no hay manera. En Hechos 3 nos habla de Pedro. Sí, de ese mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces cuando lo llevaron preso. Y acá Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Ya no era otra persona, una persona nueva, había nacido nuevamente en el Espíritu, ¿no? Y le habían pedido, era entrando a una iglesia, una persona que no podía caminar y le pidió que Pedro lo sanara. Creo que le había pedido, no me acuerdo bien este texto, porque lo leí pero no lo anoté, pero sé que Pedro le dijo que le podía dar el Espíritu Santo. Creo que le había pedido dinero, ¿no? O algo para comer. Y Pedro le dijo que le podía dar la sanación. Entonces, ese Pedro que había negado a Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y ya empezando a proclamar la palabra, ¿no? A evangelizar. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo y nos hace comprender cuánto nos ama. El Señor, pero hoy, después de tantos años que murió y resucitó, nos da su Espíritu Santo para santificarnos. Y nos preguntamos, ¿qué es ser santos o qué hicieron los santos? Ellos amaron y se dejaron amar. Su vida es un ejemplo a seguir. De ellos tenemos que aprender cada día. Todos estamos llamados a la santidad. El Espíritu Santo te dará nuevas herramientas para evangelizar, para llevar la palabra a esos hermanos que todavía no conocen el Santo Espíritu de Dios. Porque debe ser muy triste conocer al Espíritu Santo y no contarle a mi hermano que no lo conoce, o contarle lo que el Espíritu hace en nuestra vida, ¿no? Yo creo que ir conociendo al Espíritu Santo, recibiendo la efusión del Espíritu, porque la podemos recibir las veces que queramos, ¿no? El bautismo lo recibimos una sola vez en la vida, cuando nacemos, ¿no? Los que somos niños bautizados, pero el Espíritu Santo lo podemos recibir todas las veces que queramos. Y después de esa efusión, de recibir la efusión del Espíritu, eso me ayuda a contarle a mi hermano que no conoce cómo es el amor de Dios, ¿no? Cómo es el Espíritu Santo, cómo actúa en mi vida. Bueno, acá tengo los dones del Espíritu Santo, que son 7, que es sabiduría, nos permite juzgar las cosas según la perspectiva de Dios y discernir lo espiritual de lo terrenal. Entendimiento otorga la capacidad de comprender profundamente las verdades divinas y el propósito de Dios. Consejo funciona como una guía sobrenatural para discernir el bien y el mal y actuar con rectitud. Fortaleza otorga valor, perseverancia y firmeza para superar las dificultades y defender la fe. Ciencia permite conocer a Dios, a uno mismo y al mundo a través de su creación. Piedad fomenta una actitud de amor filial hacia Dios y verdadera fraternidad hacia el prójimo, que eso es lo que le hablaba
de mi hermano, que tengo que contarle lo que el Señor hace en nuestra vida, ¿no? Como le decimos sí al Señor, sí al señorío de Jesús, contarle lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, en nuestro grupo. Te invito, hermano, vení a conocer lo que el Señor hizo en mi vida. Y el 7, temor de Dios, no es miedo, sino que un profundo respeto, asombro y reverencia ante la grandeza divina del Padre. Bueno, acá tengo un poco para contarle de la Santísima Trinidad, que bueno, el Padre es Dios, lo aprendemos los que fuimos a catequesis, todos, ¿no? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, que son 3 personas distintas, pero un solo amor verdadero. En Éfesos 4, del 4 al 16, nos habla de la Santísima Trinidad. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación. La vocación es lo que a nosotros nos han dado, ¿no? Que hemos recibido. Hay un solo Señor, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, que nos recuerda. Un abrazo, decía la hermana Susana, ¿no? La cruz, que murió por nosotros, que sufrió por nosotros, que derramó su sangre en el Calvario por nosotros. Y si nos ponemos a contemplar la cruz, ¿no? Vemos que el Señor, todo lo que sufrió por nosotros, ¿no? Y muchas veces algunos ni lo conocen. Y qué triste es eso, ¿no? No conocer al Señor y lo que puede hacer en nuestra vida. Hemos salido caro, como dice el hermano Fabián, para el Señor, ¿no? Jesús pagó caro por nuestra vida, por nuestros pecados. Y muchas veces no sabemos reconocer lo que el Señor hizo en nosotros, o muchos no lo conocen, y es muy triste no conocer al Señor porque hace maravillas en nuestras vidas. Día a día nos hace seguir adelante cuando tenemos problemas, dificultades, enfermedades, o así sea un problema chiquitito, el Señor nos ayuda cada día a seguir adelante. A veces no los vemos, muchas veces nos encerramos en nuestra tristeza, ¿no? Y no vemos que el Señor está ahí al lado de nosotros. El día que estabas triste, el día que lloraste, yo digo, en mi vida el Señor hizo muchas cosas, ¿no? Cuando estuve triste, cuando no sabía si salir de una situación, y el Señor estaba ahí a mi lado, dándome fuerza y diciéndome, seguí adelante, que yo estoy acá, que nunca me iba a dejar sola, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es nuestro consuelo, nuestro ayudador, nuestro abogado. Y acá, antes de la última lectura que tengo para compartirles, le voy a agregar el testimonio antes de la efusión del Espíritu, que lo vamos a recibir en un rato más. Yo conocí la renovación carismática hace 15 años atrás. Tenía 15 años, 21 años tenía cuando conocí la renovación carismática, cuando estaba pasando por un momento bastante complicado en mi vida. No sabía qué hacer porque no conocía al Espíritu Santo, no conocía lo que el Señor realmente hacía, porque yo lo conocía al Señor desde niña, ¿no? Mi mamá, cuando nos mandaba a la iglesia, muchas veces cuando uno va quedando ya grande, que va llegando a la adolescencia, se pone rebelde, ¿no? Y no quiere ir a veces a la iglesia. Mi mamá, cuando nosotros no teníamos ganas de ir, nos hacía ir igual. Se levantan y van a la iglesia. Para ella eso era algo que lo hacía siempre. Y eso nos fue inculcando a nosotros, y debe ser por eso que yo lo sigo tanto al Señor ahora. Y confío y tengo fe en el Señor que Él todo lo puede, ¿no? Conocí la renovación cuando tenía 21 años entonces, y justamente estaba pasando por un problema con uno de mis hijos, el más grande, que yo pensaba que mi hijo tenía cáncer.
En ese momento, un cáncer para mí era terrible, porque yo no tenía la fuerza del Espíritu Santo en ese momento. Y conocí la renovación carismática una noche de nieve, me acuerdo que fuimos al pueblo donde yo vivo, y digo, voy a pasar por la iglesia. Ya sabía que mi hijo estaba enfermo, yo siempre me iba y me arrodillaba enfrente al Santísimo, y abro la puerta del templo Santa María de la Paz, se llama, ahí en Río Turbio. ¿Y qué había? Una misa carismática. Y uno se llena de preguntas porque no sabe qué es esa parte de la iglesia cuando todavía no conoce la renovación, ¿no? Entonces entré, me quedé en la misa porque me pareció curioso quedarme porque no conocía esa misa carismática, y a partir de ese día todo cambió. Pero anteriormente, cada vez que yo recibí un resultado de los análisis de mi hijo que no sabíamos qué tenía, ya le digo, todos pensábamos que era un cáncer, y los médicos hablaban en código. Veo que los médicos cuando tienen un resultado lo hablan, hablaban con otros médicos, las pediatras, y hablaban, y yo me asustaba cada día más porque no sabía qué tenía. Y desde ese día que yo entré a esa misa, todo cambió. Fueron pasando los días, me invitaron a un retiro de sanación que había con unas hermanitas que predicaban, que en este momento no me acuerdo el nombre porque ya pasaron muchos años, cuando yo recién iniciaba. Y una noche hicieron, en el último día del retiro, porque allá hacían 3 días más o menos, un día hacían una cosa, hacían otra, ahí en Río Turbio, y hicieron la efusión del Espíritu las hermanitas, y de ese día cambió todo, mi manera de pensar. Yo no me ponía triste cuando veía un resultado de mi hijo, porque cada día había empezado con, por ejemplo, hablando de los análisis, como me salía, era una hematuria de 20 para arriba, iba subiendo, que es pérdida de sangre en la orina, y por eso nosotros creíamos que era cáncer que tenía, y cada vez aumentaba más y aumentaba más, y yo me preocupaba cada vez más, y a partir de eso empecé a tener más paciencia, a tener más fe en el Señor. Mi hijo se puso en manos del Señor y pedía todos los días para que podamos salir de esa enfermedad, ¿no? De eso que nos estaba pasando a nosotros. Tenía 5 años cuando pasó eso, mi hijo. Y el Señor hizo en nuestras vidas, hizo maravillas, hizo, como le decía. Una vez que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo te ayuda a seguir adelante. Y todo cambió. Ya le digo, yo recibía un resultado y era un mar de llanto en ese momento. Yo lloraba nomás porque no sabía qué era. Y a partir de eso todo empezó a cambiar cada día más, aunque no estaban todos bien las cosas, pero fueron cambiando. En mi manera de ver la enfermedad cambió todo. Y nos pusimos en manos del Señor. Yo iba al grupo, mi hijo tenía mucha fe también en el Señor. La doctora nos decía, mamá, prepárate porque en cualquier momento esto se va a agravar y te voy a tener que derivar a Buenos Aires, tu hijo se va a empeorar, porque así como van estos resultados, los médicos te van diciendo cómo va yéndola. Pero el Señor tiene siempre la última palabra. ¿Y qué creen que pasó? Todo lo que la doctora me decía desencadenó en un milagro, porque mi hijo hoy tiene 21 años y no desapareció la enfermedad. Es una enfermedad que él se tiene que cuidar, pero la gravedad con que empezó, el Señor la fue restableciendo de a poquito, y con la fe, que es lo que el Espíritu te da, ¿no? Una de las cosas que el Espíritu Santo nos da a nosotros, la fe de que lo que vos le pidas al Señor, el Señor te lo dará, porque Él le pide al Padre, ¿no? El Hijo le pide al Padre, nosotros le pedimos a la Madre, que es la que yo también tengo mucha fe en pedirla, a la Virgen María,
que es una de nuestra intercesora, ¿no? Que cuando necesitamos algo, pidámosle a la Virgen. La Virgen le va a pedir al Hijo y el Hijo le va a pedir al Padre. Y el Padre siempre le dará lo que le pida. Entonces ese es uno de los regalos que el Espíritu Santo nos da, la fe. La fe en que será lo que le pidamos. Pero más el Señor se conmueve cuando uno entrega nuestra vida, ¿no? Uno entrega, verdaderamente tenemos que querer recibir ese milagro, recibir el Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Señor empieza a actuar y empieza a obrar en nuestra vida. Pero cuando vamos por lo humano, ¿no? Porque nos quedamos en que esto va a cambiar así, porque bueno, el médico nos dice tal cosa. Pero cuando nos vamos por el camino de lo humano, a veces no recibimos la gracia. Tenemos que tener esa fe para poder llegar a lo que el Padre quiera, ¿no? Lo que Él, también la voluntad de Él, porque nosotros también tenemos, como muchos dicen, una fecha de vencimiento también, porque el Señor nos hizo a nosotros el Señor sabe hasta el día que nos vamos a morir, así que... Pero muchas veces nos hace un milagro, ¿no? Como, no sé si escucharon alguna vez el cuento del pájaro que estaba tenía muchas desgracias en su vida, no tenía plumas, no podía volar, y él pensó que eso le iba a durar toda la vida, no tenía para comer, y un día vio un ángel que iba yendo y le dice que le pregunte a Dios hasta cuándo iba a durar su desgracia, ¿no? Y el ángel le dice, bueno, le voy a preguntar, cuando hable con Dios te voy a dar la respuesta. Entonces fue el ángel y le pregunta a Dios, le dice, el pájaro me pregunta hasta cuándo va a durar su desgracia. Y Dios le dice, toda la vida. ¿Pero por qué? Le dice el ángel. Y toda la vida le va a durar la desgracia, le dice el Señor. Pero decile al pájaro que dé gracias todos los días, le dice. Entonces, si nosotros damos gracias todos los días, puede llegar a haber un cambio, ¿no? Vuelve el ángel con la historia del pájaro que estaba muy, muy mal, su vida estaba terrible, ya iba al lado de que se iba a morir en un momento, él pensaba eso, ¿no? Entonces va el ángel y le dice que su desgracia iba a durar toda la vida, pero que Dios le mandaba que dé gracias todos los días. Un día pasa el ángel nuevamente y le ve al pájaro que se estaba recomponiendo. Le salieron plumas, empezó a volar, tenía para comer, empezó a mejorarse. Y le pregunta a Dios, el ángel, ¿qué pasó? Porque Dios le dijo que la desgracia iba a durar toda la vida. Y le dice Dios que dando gracias todos los días por lo que uno está pasando, uno le conmueve el corazón a Dios y Dios cambia nuestro destino, ¿no? Y nos da esa gracia de que podamos salir adelante en lo que nos pasa a nosotros muchas veces en la vida, ¿no? Que estamos mal y si seguimos en eso que estamos mal y no le pedimos a Dios que nos ayude o no le damos gracias por esto que nos está pasando, dar gracias por el dolor, dar gracias por la enfermedad, gracias por cada día, ¿no? Y aún así los días que nos vayan tan mal, dar gracias por eso también. Porque esos sufrimientos, esos días nos acercan más a lo que pasó Jesús por nosotros en la cruz, ¿no? Nos acercamos un poquitito más a su santa cruz de dolor. Entonces dando gracias, vemos la vida de otra manera. Aunque estemos tristes, desagobiados, el Espíritu Santo está haciendo su obra, el Señor está haciendo su obra, dándole gracias cada día, ¿no? Bueno, y antes, ¿tenemos tiempo todavía? Antes de la última lectura, voy a agregar un testimonio chiquitito que es cuando yo comencé, no le contaba en la renovación que yo estaba pobre de espíritu, como decir.
lo veía de otra manera una enfermedad, ¿no? Pero cuando viene a mi vida, viene a nuestra vida, a nuestra familia un cáncer, yo ya estaba preparada para eso. No como esa chica que tenía 21 años y estaba llena de miedo, porque yo tenía miedo de que mi hijo se muera, ¿no? Y con el pasar de los años el Señor me fue preparando mi corazón para esto que venía hoy, ¿no? Para lo del cáncer de mi marido, que gracias a Dios hoy está bien él, pero sí poniéndole cada día un poquito más de ganas, y el Señor todos los días le bendice con un día más de vida, ¿no? Cuando nosotros recibimos el diagnóstico de cáncer, cuando llegamos acá a Bahía, mi hijo, mi marido también se puso mal, porque no sabían cómo sería, ¿no? Como cuando le apareció el ángel a María, ¿cómo será esto, no? Entonces nosotros no sabemos cómo será. Y cuando nos dan el diagnóstico, yo le digo a mi hijo, vos sabés que nosotros tenemos un Dios grande que te salvó y te dio vida, le digo, cuando vos tenías 5 años, ¿no? Y me dice, sí, ma. Y mi hijo ya se había puesto mal. Entonces yo le digo, así como confiamos un día cuando vos tenías 5 años, de la misma manera el Señor va a hacer su obra en la vida de tu papá, le digo, y vas a ver que va a ser así. Y de ahí seguimos, bueno, hasta que llegó la cirugía. A mí no me habían avisado que mi marido iba a ir a terapia cuando salía. Yo no sé si se había complicado algo o qué pasó, pero fue una cirugía larga, duró 7 horas casi. No pasaban malas horas en el hospital. Cuando estaba llegando eran las 3 de la tarde, había entrado a las 8 de la mañana casi, eran las 3 de la tarde casi y no salía. Cuando fui a consultar yo, estaba en terapia intensiva. Y antes de entrar a terapia te dan ¿cómo fue no me sale, el parte médico. Y me dijo el terapista que el doctor ya me había dicho antes que no sabía si él iba a poder seguir porque fue una operación muy grande, estaba bastante complicado, tenía mucha anemia y necesitaba un milagro para poder seguir. Entonces, cuando el terapista me dice, se va a recuperar, me dice, pero bueno, hay que darle tiempo, es una operación grande y todo depende de Dios, también me dijo el terapista. Es como que el Señor le mandó que me diga eso porque yo ya estaba un poquito angustiada, pero yo sabía que el Señor estaba conmigo. Así que me dice el terapista, bueno, si vos querés entrar ahora, entrá y lo ves. Pero yo me puse mal unos minutos, que es cuando el enemigo te saca de la fe en Dios y te hace dudar, ¿no? Entonces salí para afuera y estaba justo abierta una ventana así, miro para afuera y veo, yo digo, Dios, le digo, ¿qué va a pasar ahora? No sabía cómo sería. Entonces volví a entrar y le vi todo lleno de cables por todos lados. No sé, y no se podía ni mover, ¿no? Entonces le dije yo ese día que él estaba mal también, porque no sabía qué iba a pasar, estaba muy asustado. Entonces yo me acuerdo que le llevé un rosario y le dije, vamos a ofrecerle este dolor que tenés, porque él tenía mucho dolor, le estaban poniendo morfina para pasar el dolor para que puedan calmar. Y le digo, vamos a ofrecerle el dolor que yo siento, porque yo también sentía dolor en ese momento. Y más él que estaba pasando por esa situación. Todo al Señor le digo a los pies de la cruz, porque este dolor nos acerca un poquito, nos hace ver lo que sufrió el Señor por nosotros el día que entregó su vida por nosotros para santificarnos, ¿no? Para salvarnos del pecado. Entonces entregamos todo eso al Señor y los días fueron pasando,
pasó casi una semana completa, 8 días casi, y no mejoraba. Hasta que un día, ahí en terapia te piden todos los números de teléfono para llamarte por si se complica algo. Uno sabe que cuando te llaman de terapia es porque pasó algo malo. Yo el último día que lo fui a ver, iba todos los días con la mochila preparada para que lo cambien a la sala común. El último día que lo fui a ver, le digo al Señor, me dieron el parte, nada estaba bien, su intestino no funcionaba, seguía sin funcionar. Y como que todo se estaba yendo por mal camino, ¿no? Y voy a mi casa esa tarde, al departamento, y le clamé a Dios. Y entonces Dios hizo el milagro esa tarde. Después de eso yo me arrodillé. Y sí, Dios ve el sufrimiento de uno y se conmueve, ¿no? Pero uno tiene que arrodillarse y pedirle con fe. Esa tarde me arrodillé y le clamé a Dios que haga un milagro, aunque yo ya había aceptado su voluntad. Y al rato suena el teléfono y le digo a mi hijo, Dios mío, que no haya pasado nada. Atendí con un poco de miedo. Y me dice la enfermera, te necesitamos en el hospital. Y yo le digo, ¿todo bien? Y la enfermera se reía. Y cuando yo sentí que se reía, cambié mi estado, ¿no?, de ánimo. Y digo, Dios me escuchó. Y me dice la enfermera, venite con la mochila porque lo vamos a llevar a la pieza común porque tu marido tuvo una mejoría. De estar mal, pasó en un par de horas que yo le estuve clamando al Señor que me ayude, que nos ayude a estar bien y a salir de terapia. Y de ahí todo cambió. Por eso el Espíritu Santo nos lleva de la mano, nos ayuda, ¿no?, a seguir adelante. Nos da esa valentía para seguir cada día. Y también fueron mis hermanos de acá del grupo de oración, me acompañaron en la oración. Hemos recibido una visita también de un hermano que nos estuvo acompañando. Y día a día fue cambiando las cosas. Y él también puso en manos de Dios, puso toda su enfermedad, porque faltaba que él también haga una entrega, ¿no? Capaz que faltaba que él también conozca un poquito de Dios. Y de ahí todo fue cambiando. De esa tarde que nuestro hermano nos fue a visitar y hizo la oración, todo cambió. Y día a día fue cambiando. Y no le digo que él está curado del cáncer, o sea, no digo que no quedaron secuelas, porque sí quedaron y uno siempre se va a acordar, ¿no? Pero el Espíritu Santo hizo vida nueva cuando le dejamos actuar en nuestra vida, ¿no? Dio vida nueva donde no había. Como el pájaro cuando se estaba yendo ya a su muerte, ¿no? Y le dio gracias a Dios por lo que estaba pasando, hizo lo mismo el Señor en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo nos regala todas esas gracias, nos regala la fe, nos regala sabiduría. Sin Él no podemos ser nada, ¿no? El Espíritu Santo produce frutos en nuestras vidas. Hace que nuestro corazón sea hermoso, resplandeciente, agradable a Dios. Nos da amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio de nosotros mismos. El Espíritu Santo nos regala la fe en el Señor. Esta palabra que lo voy a comentar un poquito ahora para no hacerlo tan largo, está en Marcos 5 del 21 al 38. Dice la palabra que había una mujer que estaba enferma hace mucho tiempo, que sufría de hemorragia, ¿no? Y ella creía que solamente con tocar el manto de Jesús iba a ser sanada. Así que cuando Jesús iba yendo a la casa de Jairo, que era el amigo de Jesús, le había pedido que sanara a su hija que también estaba enferma. En el camino se cruzó con esta mujer que estaba enferma hacía 12 años, que había estado
yendo a muchos médicos y cada día tenía menos pronóstico de mejorarse. Entonces la mujer se acerca y toca el manto de Jesús. ¿Y qué pasa? Una sanación por medio de la fe. Con solamente tocar el manto de Jesús, la mujer se sanó de lo que tenía. Entonces, esa es la fe que tenía, ¿no? La mujer que solamente tocando un pedazo de su túnica iba a sanar. Y Jesús se pregunta que quién la había tocado en ese momento. Y como había mucha multitud, no sabían quién le tocó. Pero él sintió que salió el poder de él, ¿no? Entonces la mujer toda asustada y temblorosa, porque sabía bien lo que había ocurrido, se había sanado. Se arrojó a sus pies y le confesó toda la verdad. Entonces Jesús le dice que por su fe se había sanado, ¿no? Sus discípulos le decían que la gente, bueno, le iban apretando y que no sabían quién fue que le tocó. Entonces Jesús le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz y quedas curada de tu enfermedad. Así que por medio de la fe que nos regala el Espíritu Santo, podemos ser sanados. Y no solamente de la enfermedad, sino la enfermedad. A veces estamos enfermos del espíritu, ¿no? Muchas cosas pasan por ahí también. Y muchas heridas que hay que sanar. Así que es hermoso aprovechar estos seminarios que se dan, ¿no? Y uno va sanando día a día, yo digo, las heridas que uno tiene, ¿no? Va sanando y hasta que llega un momento que está fuerte espiritualmente. Entonces decimos, yo todo lo puedo en Cristo Jesús, ¿no? Que me ayuda a seguir. ¿El hermano va a hacer un canto? Vamos a hacer, ya después de esto viene la oración, ¿sí? Yo le propongo hacer la oración el viernes que viene, pues se nos fue un poco el tiempo. Y bueno, vamos a cerrar esta noche con esta alabanza de la Mororiza y nos preparamos con corazón ya para la función. Vamos a hacer previamente una oración de sanación interior el viernes y después una discusión el viernes que viene. Porque hoy la hermanita se comió un piso de lengua. El Espíritu Santo fue. Pero ha estado muy lindo y muy impactante ese tema. Así que. Lo que pasa es que hace mucho frío. Yo la verdad que estoy media descompuesta de frío. Bueno, vamos a. La próxima me trae una frazadita, me encantó, Alexia. Estábamos muy claros. Toda la gloria sea para él. Para mí no fue largo, es el frío el que molesta. No, muy lindo, muy didáctico. Sí, sí.